Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Emprende y el día de hoy vamos a ver el concepto de lo que son blockchain, de lo que son las criptomonedas y en términos generales cómo este concepto lo puedes aprovechar para crear modelos de negocio que sean disruptivos y exitosos. Bienvenidos. Bueno, para comprender el concepto de lo que es blockchain o lo que son, por ejemplo, las criptomonedas, y precisamente la palabra cripto viene de todo el tema de criptografía y todas las características asociadas a lo que es el cifrado, pues tenemos que entender primero el primer atributo de lo que es blockchain, que tiene que ver con un tema de cifrado precisamente. ¿Y qué es el cifrado? El cifrado es básicamente tomar un mensaje, un conjunto de información, una palabra, una imagen y convertirlo de tal manera que si alguna persona lo captura, no puede entender en sí mismo su contenido, es decir, que su contenido sea inentendible en el caso de que sea capturado por cualquier otra persona y que solamente pueda ser entendido si uno aplica, por ejemplo, las llaves o se aplica unos procesos, unos algoritmos específicos que ayudan, digamos que a convertir ese mensaje para que luego sea entendible, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar un ejemplo muy básico, lo voy a colocar con mi nombre. Entonces tenemos la palabra Harold y lo que vamos a hacer es que nos vamos a inventar un algoritmo de cifrado muy simple, tal vez muy burdo, en el cual vamos a cambiar cada una de las letras de mi nombre por la siguiente letra del alfabeto. Es decir, que si fuera una A la vamos a cambiar por una B, si es una B la vamos a cambiar por una C, y así lo que vamos a hacer es transponer estas letras para cambiar el contenido original que sería mi nombre. Entonces si tomamos mi palabra, mi nombre Harold, al hacer la conversión, es decir, al cambiarla por la siguiente letra al abecedario, pues nos daría una palabra como la que está abajo, ips, m, e, que básicamente si cualquier persona captura esa palabra o captura ese mensaje, inicialmente sería inentendible y pues obviamente obligaría a empezar a hacer ciertos cálculos para entender de qué se trata el mensaje. Obviamente aquí estamos hablando de un algoritmo que nos acabamos de inventar y que es muy burdo, pero pues existen muchos algoritmos en la industria que han sido ampliamente aceptados y ampliamente utilizados porque se ha comprobado que funcionan muy bien. Y algunos de esos algoritmos tienen que ver con los algoritmos de digestión o lo que llamamos los hash. ¿Y qué es básicamente un hash? Es básicamente convertir cualquier tipo de información en una representación hexadecimal que nos va a permitir, digamos, que ese mensaje tenga una característica única al convertirlo. Entonces, aplicando la técnica con mi nombre, entonces hay un algoritmo para convertir a un cierto tipo de información a un hash que se llama el SHA-256. Entonces, cuando uno lo convierte, lo que hace es que en lugar de mi nombre va a aparecer esta cadena de caracteres. Y esta cadena de caracteres va a ser única por el tipo de información que se reciba. Es decir, que si yo a la palabra de arriba le coloco un punto o le cambio una letra o algún cambio de información así sea pequeño, pues la cadena de caracteres que se ve en la parte de abajo va a cambiar completamente. Es decir, que esos algoritmos de digestión lo que hacen es que transforman información y la convierten en este tipo de caracteres y tiene una calidad o tiene una cualidad y es que yo no puedo tomar luego estos caracteres y aplicar un algoritmo para llegar al nombre, sino que básicamente esta palabra que está abajo se convierte como en una huella digital. Esto no solamente aplica para, digamos que para letras o para strings o para textos, sino que aplica para cualquier tipo de información. Y recuerden que cuando estamos hablando de una imagen es información, cuando estamos hablando de un video es información, y pues todo al final es representado a través de bits, entonces, o de formatos hexadecimales. Entonces terminan siendo al final información que independientemente como nosotros la veamos, siempre va a tener esta característica. Entonces, para colocar un otro ejemplo, digamos, y entender bien este concepto, entonces aquí tenemos una foto de Jennifer López que al final se traduce en información y si nosotros le aplicamos a esta imagen el algoritmo que acabamos de ver, pues básicamente esta imagen se va a representar en un conjunto de caracteres hexadecimal que va a tener una representación de lo que es la imagen. Si yo, por ejemplo, a esta imagen cambiara solamente un píxel,
o un trozo de la imagen, pues igual el algoritmo y el hash que se está generando, pues va a cambiar de manera completa. Entonces, casi que cada representación de información va a tener una huella digital por la cual va a ser identificada. Entonces, así, digamos que este hash es básicamente una huella digital en la cual podemos saber de que esa información, si se cambia, este número va a cambiar y es la misma tecnología que se utiliza en los procesos de firma digital. ¿Listo? Ese es el primer concepto y es un concepto que tiene que ver con los temas de cifrado que ya vamos a ver en adelante cómo se aplica a los procesos de blockchain o al concepto como tal de blockchain. El siguiente elemento es el tener una arquitectura descentralizada y bueno, esto puede sonar digamos que algo muy sofisticado, pero vamos a ver que es un concepto digamos que muy básico y que lo podemos entender muy bien a través de un ejemplo. Entonces, antes de entender qué es descentralizado, entendamos qué es centralizado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, pues básicamente tienes, no sé, 100.000 pesos en un banco. Eso tiene unas características. La primera es que solamente ese banco sabe que tienes esa información y digamos que esa información no es pública, ni si por ejemplo te conectas desde otro banco, ese otro banco puede saber cuánto dinero tú tienes en la cuenta, sino que la información es información propia al ámbito donde creaste la cuenta, es decir, al banco. Obviamente que se puede utilizar a través de una tarjeta y esa tarjeta no la puede utilizar en cualquier lado, pero sigue pues dependiendo a que ese mecanismo sea la tarjeta del banco y no que sea información que es pública y que se pueda utilizar digamos que a nivel global. El segundo, pues obviamente el dinero funciona a nivel local y bueno, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, si tengo una tarjeta podría utilizarla en cualquier parte del mundo, sí, pero por ejemplo no es fácil que ese dinero se transfiera a otra cuenta en otro banco, sino que se tiene que hacer unos procesos que a veces son bastante dispendiosos y que son procesos que pueden llegar a tardar días. Entonces digamos que su funcionamiento es local en el sentido de que el uso, quitando digamos que los temas de las tarjetas, el uso de ese dinero, las transferencias de ese dinero se limita a un ámbito local a nivel del país e inclusive en países como Colombia, pues transferir ese dinero de un banco a otro no es un proceso tan rápido, sino que algunas veces puede tomar días. Otro elemento aquí importante es que al yo tener un dinero en el banco, en cualquier banco, pues los bancos están regulados y por tanto están sometidos a unas regulaciones que se tienen que cumplir obviamente. Y ahí es donde, por ejemplo, si una persona tiene algún proceso legal y se le embarga la cuenta, pues la persona, digamos que se le va a tomar el saldo que tiene, se le va a bloquear, no se le va a permitir utilizar, porque por ejemplo esa cuenta tiene un embargo en específico, y pues obviamente esto depende del país de donde se implementen las regulaciones. Y por el otro lado, digamos que está sujeta a impuestos que puedan aplicar sobre ese dinero, por ejemplo, que yo tengo una cuenta de ahorros. En Colombia, que es de donde originamos este video, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un impuesto que se llama el 4 por mil, que a partir de cierto monto de las transacciones que se realice, se empieza a generar un impuesto que se llama el 4 por mil, que inicialmente era un impuesto temporal, y ese dinero se descuenta y pues termina transfiriéndose al gobierno. Entonces digamos que está sujeto no solamente a las regulaciones, sino a todas las características, digamos que tributarias y en términos de impuestos que pueda llegar a tener. Y por otro lado, pues está soportado por una infraestructura que es centralizada, que es propiedad específicamente del banco y que el banco es el que se encarga de hacer los procesos de actualización de los saldos, de que si eventualmente pues la infraestructura se cae, de tener planes de contingencia o de realizar algún tema para digamos que soportar la operación y para darle continuidad, pero principalmente es una infraestructura que está centralizada y que está en un solo sitio. ¿Listo? Y en un solo punto como tal de la red. Mientras tanto, cuando hablamos de los conceptos descentralizados, quiere decir que yo ya no tengo la información o mi información bancaria no reposa solamente en un lugar de la red, sino que se encuentra en muchos lugares de la red. Entonces, digamos que supongamos que tenemos muchas películas, tenemos, digamos que información a través de películas. Como les dije, cada una película también es información.
Y en el concepto normal eso reposaría solamente en unos servidores o en una parte de la red, pero en el concepto de una infraestructura distribuida hay muchos nodos a nivel mundial que se encuentran obviamente sincronizados y en donde esa información, donde exactamente la misma información reposa. Y esto es un concepto importante del blockchain porque aquí no estamos hablando que hay una infraestructura centralizada en alguna parte del mundo, sino que existen diferentes nodos que tienen exactamente la misma información y en donde también ese principio aplica, el principio de decir, ah, bueno, si todos coincidimos que la información es esta, si esa información llega a cambiar en alguno de los nodos, pues quiere decir que esa información es imprecisa y se tiene que reemplazar por los que tienen los otros nodos. Entonces también es un concepto en el cual nosotros decimos, sí, bueno, si 5 personas saben la verdad y hay una persona tienen cierta información y una persona tiene una información diferente, pues esa persona es la que está mal y por tanto tiene que reemplazarse esa información, porque quiere decir, por ejemplo, que hubo algún tipo de vulneración a la información que se encontraba en este nodo, pero pues al tener una característica descentralizada, pues quiere decir que la información no solamente está en un solo sitio, sino que está en muchos sitios y que si yo la cambio en un lugar, pues no voy a poder lograr cambiarla en los otros. Y adicionalmente que si un nodo, por ejemplo, se cae, pues voy a tener muchos otros nodos funcionando que va a permitir, digamos, que la operación continúe sin ningún inconveniente. Eh, entonces, digamos que basado en esos dos principios, ¿cómo se ve un blockchain? Pues obviamente la palabra de blockchain viene como en cadenas de bloques. Entonces vemos aquí un bloque que tiene que alguien, digamos que recargó $10, luego sacó $10, luego ingresó otros $7, luego sacó otros $4 y al final pues le dio que tiene un saldo como tal de $8. Pero acá hay una característica, digamos que importante y es que cada uno de estos bloques o cada vez que se hace una transacción se genera un nuevo bloque que es inmutable, es decir, que no puede cambiar su información y que lo que hace es que empieza a construir una cadena que permite ver las transacciones que hubo específicamente en algún momento y es así como se va formando, digamos que el concepto de lo que es blockchain. ¿Listo? ¿Cómo está construido un bloque o un bloque de blockchain? Que veíamos simplemente en el ejemplo anterior, digamos que un ejemplo con el saldo, pero pues obviamente cada bloque de blockchain tiene unas características y está compuesto por determinada información. Entonces, lo primero es que tiene una cabecera en donde se encuentra el hash, que es digamos que la información el hash es lo que contiene toda la información del bloque anterior y se encuentra en la cabecera de este bloque. ¿Sí? Lo siguiente es como tal los detalles de la operación o de la transacción que se haya realizado. Posteriormente existe digamos que una respuesta a una pregunta en donde lo que se hace es decir, bueno, ¿qué pasa con esta información que está acá? ¿Cómo hago para llegar a un hash que empiece, por ejemplo, con los 10 primeros dígitos de ese hash tienen que ser cero? Entonces, esto no es una prueba básica matemática en la cual se llegue a un resultado rápido, sino que este resultado se obtiene haciendo millones de pruebas, cambiando información, para que una vez se cambie la información que está acá, más la información que estaba reposada anteriormente, la operación de la transacción y la operación del hash del bloque anterior, se pueda llegar a este código. Entonces todos los nodos empiezan a trabajar y el nodo que primero encuentre la respuesta, es decir, que primero encuentre un hash que empiece, por ejemplo, con 10 ceros, entonces lo que hace es que le dice a los otros mineros, que son los que hacen estos cálculos, que ya encontró una solución y digamos que se sincroniza la información para que a la cadena se le agregue otro bloque. Entonces con el hash que se identificó, luego se coloca en la parte final del bloque, en donde ese hash es la representación de toda la información que se encuentra en el bloque actual. Eso en términos, digamos que un poco más técnicos, es lo que se llama un proof of work o una prueba de trabajo, que es básicamente ese proceso de poder determinar un hash que cumpla con las condiciones. En este caso, que sean los 10 primeros dígitos, por ejemplo, cero. Hay que tener en cuenta que en la medida que se le agregan ceros al principio, pues la complejidad va a ser mayor
y el tiempo como tal en el que se pueda tomar para poder hacer ese cálculo, pues va a ser mayor. Y por el contrario, si colocamos, por ejemplo, que solamente sean dos ceros, pues esos cálculos van a ser más fácil y en teoría podrían llegar varios mineros al mismo tiempo a encontrar una misma respuesta. Entonces, el objetivo es tener la suficiente complejidad para que la probabilidad de que un nodo alcance la respuesta en el mismo momento, pues que sea casi que improbable. Y eso es lo que permite, digamos, que haya integridad y no que todos estén escribiendo, digamos, que en la cadena al mismo tiempo. Entonces, una vez sabemos esto, anteriormente habíamos visto cómo los bloques se encontraban con unos saldos, pero se encontraban aislados porque no los habíamos, digamos que no los habíamos unido. Y aquí lo que vemos es que el blockchain se une porque el bloque, el bloque, por ejemplo, que estamos construyendo, tiene el hash del bloque anterior. Y eso es lo que permite que se conecten dos bloques, porque si yo cambio, por ejemplo, algún tipo de información de este bloque, pues el hash del primer bloque, el bloque que aparece aquí como n, pues el hash va a cambiar. Y si el hash, por ejemplo, del bloque actual no coincide con el hash del bloque anterior, pues se va a romper la cadena y lo que se va a evidenciar es que la información fue comprometida y por tanto esa cadena se rompe y la información que está allí siendo reemplazada por la información de otras cadenas de otros nodos. Entonces lo que permite ligar un bloque con otro bloque es precisamente que el bloque que estamos construyendo tiene el hash del bloque anterior. ¿De acuerdo? Y eso es lo que permite realmente empezar a vincular los bloques, quedando ya así el concepto de lo que llamamos un blockchain. Bueno, continuando, digamos que con el ejemplo, entonces aquí ya vemos una cadena más grande, una cadena de 4 bloques, donde el bloque, por ejemplo, número 1 tiene un hash, el hash que se construyó con la información que tiene, pero ese hash es con el que se comienza el bloque siguiente. Y el bloque, por ejemplo, el segundo bloque, si genera un hash, pues es el que comienza el tercer bloque y esto es lo que permite hacer esa concatenación y lo que permite asegurar la integridad de la información. ¿Por qué? Porque si alguien llega, por ejemplo, a cambiar para el primer bloque que ya no sea un 10 sino que sea un 11, pues el hash va a cambiar, porque como sabemos el hash es único y es una representación única de la información y entonces al no coincidir ese hash con el bloque que ya escribimos, que sería el siguiente, el de segundo, pues se va a romper como tal la cadena. Entonces el proceso en el cual se empiezan a escribir estos bloques es lo que normalmente se llaman los procesos de minado. Perfecto. Entonces así ya empezamos a entender y empezamos a darle mucho más claridad a lo que es el contexto de lo que es el blockchain. ¿Listo? Aquí no estamos hablando obviamente de tecnología, lo que nos interesa en este video es más entender a blockchain desde el punto de vista conceptual y entender cómo puede ayudarme a crear un modelo de negocio, más que entrar en temas de tecnología porque pues se nos escapa el alcance de lo que es este canal. Entonces, digamos que esto es como se vería las diferentes cadenas de bloques en cada uno de los diferentes nodos que tenemos de manera distribuida, en donde lo que vemos es que son cadenas que se repiten y que son idénticas en cada uno de los nodos y que por tanto, como habíamos explicado anteriormente, si alguno de estos nodos se llega a caer, pues los otros quedan funcionando porque tienen exactamente la misma información. Pero si también, por ejemplo, alguna de estas cadenas llega a cambiar en alguno de estos bloques, pues tiene que ser reemplazada porque los otros bloques tienen información o los otros nodos tienen información diferente de cómo están construidos los bloques. ¿Listo? Esto es lo que permite, digamos, que blockchain sea inmutable. Digamos que la información que se encuentra en blockchain es inmutable, es información que no cambia y que vimos que cuando se hace una nueva transacción no es que yo reemplace la información, por ejemplo, de los saldos, tal como podría, por ejemplo, pasar en un sistema financiero tradicional, sino que lo que pasa es que se agrega un nuevo bloque en donde al computar, por ejemplo, pues el saldo cambia, pero cada bloque es inmutable, es decir, no podemos cambiar la información que está allí y que la manera de asegurarlo es a través de los mecanismos de hash. Lo segundo es que, pues, por ejemplo, blockchain tiene una característica global. Si yo tengo
no sé, un Bitcoin, por ejemplo, o dos Bitcoin, pues esos Bitcoin están disponibles para que yo pueda utilizarlos a nivel mundial sin ningún tipo de problema, una transacción sin importar desde dónde se origine o hacia dónde vaya, y eso digamos que tiene grandes ventajas. El tercero es que no tiene una regulación, cualquier persona podría estar dentro del sistema de blockchain, cualquier persona por ejemplo tendría que tener Bitcoin sin tener por ejemplo que pasar por una regulación específica, cualquier persona puede vincularse y hacer este tipo de transacciones. Y por último estamos hablando que es una moneda pública digital, que ese fue el concepto con el que nació Bitcoin, como un eCash, como un electronic cash, para poder ser utilizado a nivel global sin ningún tipo de problema. Entonces, hasta aquí que hemos visto, acá hasta aquí hemos visto es que hay digamos que hay una gran carretera que soporta, digamos que todo lo demás que vamos a hablar, que se llama el blockchain, que tiene las características que ya vimos de cifrado, de tener una arquitectura descentralizada, de ser inmutable, de ser obviamente segura y poder aceptarse para que se hagan transacciones a nivel mundial. Y sobre esto vamos a hablar de tres conceptos que son conceptos fundamentales para entender. Entonces lo primero es que existe a través del blockchain algo que llamamos lo que es la moneda de valor. Y cuando estamos hablando de la moneda de valor es la representación digital del dinero, que en sí mismo digamos que el tener un billete, como en el caso tradicional, pues un billete no tiene un valor intrínseco, sino que tiene el valor es dado por la representación monetaria que tiene. Esto mismo pasa, digamos que con las monedas digitales, como puede ser, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, o cualquier tipo de, digamos que de moneda digital. Es básicamente una moneda que tiene un valor en específico, y que digamos que pues obviamente dependiendo de las fluctuaciones subirá o bajará, pero tiene un valor y una representación monetaria. Lo siguiente tiene que ver con lo que son las monedas de utilidad, y estoy digamos que haciendo una conversión casi que de letra a letra de los términos en inglés. Entonces aquí estamos hablando de una moneda de utilidad donde lo que me va a servir es no digamos que para representar ya un valor monetario, sino por ejemplo para suscribir un acuerdo o para tener un algoritmo que se va a ejecutar bajo ciertas condiciones. Eso es normalmente lo que se llaman los smart contracts. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, en un bloque una operación transaccional o una operación financiera o un valor que tiene una representación, digamos que nominal, lo que vamos a tener es un algoritmo que se va a ejecutar si se cumplen ciertas condiciones. Voy a colocar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo una suscripción a un periódico digital o a una revista digital, entonces yo digo, vea, yo no quiero pagar una suscripción porque no quiero gastarme una suscripción mensual cuando solamente voy a leer 4 o 5 artículos, eventualmente podría leer más. Entonces de pronto puede ser más interesante que yo no pague por la suscripción completa, sino que pague por cada artículo. Digamos que eso qué ventajas tiene desde el punto de vista del modelo de negocio, que permite que a personas paguen o que las personas paguen efectivamente por lo que están leyendo y no simplemente por tener una suscripción. Entonces sería digamos que muy complejo y tendría una experiencia de usuario bastante pobre si yo cada vez que la persona va a leer un artículo le hago que meta los datos de la tarjeta de crédito y que haga una transacción, porque eso sería casi que inviable, porque sería complejizar mucho el proceso y obviamente los usuarios no lo harían. Pero en cambio de eso yo puedo decirle, mire, si usted le dice aceptar que quiere leer el artículo, en ese momento que yo le diga aceptar, lo que hago es que le va a cobrar, en lugar de una suscripción, le va a cobrar un valor pequeño por ese artículo. Entonces no voy a tener que pagar una suscripción para tener un montón de artículos de los que seguramente no estoy interesado sino un 10%, sino solamente voy a pagar aquellos que quiero leer y eso lo logro simplemente dando clic en donde ya tenemos suscrito un contrato, y en ese contrato es cada vez que yo le digo aceptar, entonces se ejecuta una transacción que me cobra un porcentaje muy pequeño, digamos que lo que valdría un valor de una suscripción. Y por otro lado, tenemos, digamos que como tercer elemento que nos permite tener el blockchain, es lo que es la moneda de titularidad. Es decir, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que
por ejemplo, un activo digital o no necesariamente digital, estén a mi nombre y que yo tenga la propiedad sobre ese artículo, pues creo una moneda de utilidad, que es aquí lo que conocemos, digamos que hoy día lo más utilizado es lo que conocemos como los NFT, que son los Non-Fungible Token, y que lo que hacen es crearme una propiedad de lo que son activos digitales. Entonces digamos que la última, dentro de las últimas tendencias que tenemos en este concepto, es por ejemplo muchos artistas se han creado, se han volcado a la creación de lo que es el arte digital, ya no digamos que con un lienzo en específico ni con pinturas, sino que lo que hacen es crear una pieza digital de arte en la cual yo quiero venderla, pero yo no podría venderla a alguien y luego seguirla vendiendo, que es lo que hacemos ahorita como cuando uno descarga una imagen, sino que, por ejemplo, si un artista creó una pieza de arte, pues yo quiero vendérsela a alguien y que ese alguien tenga la propiedad. Es decir, que solamente esa pieza pueda ser de él. Y si, por ejemplo, él llega un momento en el que la quiere vender, pues no tiene ningún problema. Toma ese NFT y lo vende, pero no es como que yo lo pueda duplicar porque es como si lo estuviera sacando, por ejemplo, fotocopia a la Mona Lisa. Entonces tengo la Mona Lisa la vendo, la compro, pero no es que yo siga imprimiendo o sacándole fotocopia a la Mona Lisa y la siga vendiendo, sino que me va a dar una propiedad sobre un activo digital, y eso es digamos que el principal uso que se le está dando en este momento a los NFT. Hay otros usos, como por ejemplo juegos, en los cuales antes uno, por ejemplo, compraba armas o compraba ciertos elementos para los juegos, pero ahora en lugar de, digamos de que sea una compra normal, lo que yo hago es que cada activo que estoy comprando, por ejemplo, en ese juego puede ser un FT en el cual yo lo compro y el cual eventualmente lo podría vender. ¿Sí? Hay muchos más ejemplos de estos que vamos a tratar de explicar un poco más adelante, un ejemplo más concreto, para que veas cómo al final del día lo que es importante es tener el contexto para que con base en ese contexto podamos crear un modelo de negocio. Claro, si al final solamente conocemos la utilidad de lo que es el blockchain como una moneda de valor, como lo que es un Bitcoin, está muy bien, pero hay que entender que hay otros elementos que podemos incorporar y que pueden ser muy interesantes para crear modelos de negocio que sean completamente diferentes. Y es lo que vamos a ver a continuación en un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que una persona quiere comprar una casa, y en lugar, digamos, que de tener un proceso normal de pedirle un crédito hipotecario a un banco o un leasing a un banco, esta persona lo que dice es, no quiero ir a un banco porque me parece que las tasas pueden ser muy altas o porque de alguna manera, no sé, no tengo acceso al crédito. En lugar de eso, lo que hago es que voy a pedirle a un conjunto de personas que me presten ese dinero, y cuando estoy yendo, digamos, con un modelo sobre, digamos que de estos, donde le puedo pedir a 4, a 100, a 1000 personas ese dinero para comprar la casa, pues ese concepto se llama el concepto de crowdfunding, que es un modelo, digamos que un concepto que está siendo muy interesante y en el cual se han desarrollado desde hace muchos años modelos de negocio exitosos. En Colombia, por ejemplo, tenemos una ley asociada a lo que es crowdfunding, una regulación que permite, digamos que hacer crowdfunding, y cual te invito a leer. Seguramente en cada uno de los países en América Latina tienen una regulación similar, en donde, por ejemplo, los modelos de crowdfunding se pueden hacer y se pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces, digamos que el dinero aquí ya no viene de un banco, sino que el dinero viene de un conjunto de personas que tienen, por ejemplo, bitcoins y que me los pueden transferir para que yo pueda comprar la casa. ¿Sí? Ese es el. Pero resulta, obviamente, que estas personas están en el mundo digital, y así como cuando uno le entrega la propiedad al banco, hasta que yo no le termine de pagar, pues la propiedad va a ser del banco, y una vez la termine de pagar, pues la colocan a mi nombre. Pues lo mismo puede pasar con estas personas. Entonces, en el ejemplo, si fueron 4 personas las que me prestaron para poder comprar el dinero, entonces yo puedo a cada una, por ejemplo, darles un NFT para que cada una tenga un cuarto de la propiedad de la casa. Entonces, un NFT en este caso va a tener una representación. Recuerden que es una moneda de titularidad y le va a dar, digamos que derecho a un cuarto de la propiedad. ¿Sí? Si fueran 100,
pues va a ser un cienavo de la propiedad o pues digamos que dependiendo de las personas que hayan invertido y obviamente aquí estamos asumiendo que todos invirtieron en partes iguales. Pero digamos que, como les decía, en lugar de quedar la propiedad a nombre del banco, entonces va a quedar a nombre de estas personas hasta que yo no termine de pagarles, obviamente con unos intereses que se hayan comprometido. Y luego lo que podemos hacer nosotros es que establecer un contrato inteligente donde, por ejemplo, voy a pagar esta deuda a no sé cuántos años y lo que vamos a colocar es un smart contract o un contrato inteligente donde diga que cada vez que yo, por ejemplo, pague una cuota de $400 mensual, esto es simplemente un ejemplo, o de 400.000 pesos mensual, la plata sea dividida de manera exacta entre las personas que tengan la titularidad de la casa o entre las que compartan la titularidad de la casa. Entonces yo lo que hago es hacer una transacción y esa transacción lo que hace es que esos $100 llega a cada persona de manera igualitaria. ¿Qué es lo interesante aquí? Que una persona, por ejemplo, eventualmente podría decir, no, yo vendo mi NFT, porque digamos que ya no me interesa, yo vendo mi NFT tiene un valor en bitcoins, por ejemplo, y entonces ya el dinero no llegaría a la persona que estaba anteriormente o que originalmente prestó el dinero para comprar la casa, sino que entregaría ese dinero a la persona que tiene la titularidad, ¿sí? Entonces, digamos que de esta manera se pueden hacer negocios de una manera mucho más fácil. Hay otro ejemplo que conocí hace poco en relación a lo que son los NFT que me pareció maravillosa. Y es que, por ejemplo, conocí una empresa que tiene, que lo que hace es que vende oro a nivel mundial. La empresa está situada aquí en Colombia. Pero ese oro no es que se le entregue a la persona, porque tendría unas características de impuestos, sino que ese oro se guarda en una zona franca. Entonces la persona dice, no, yo compro el oro, ¿sí? Lo puede pagar con bitcoins, o lo podría pagar con una transferencia, o lo podría pagar con una tarjeta de crédito y podría comprar tanto oro. Entonces una persona dice, no, yo quiero invertir en oro, yo quiero, pero no quiero pues obviamente que me lo envíen, sino tenerlo guardado. Entonces ese oro realmente se compra, se almacena, se le coloca un microchip donde la persona puede saber dónde se encuentra, por ejemplo, el oro que compró. Y lo que hace es que se le entrega un NFT que dice que la titularidad de ese oro, ese lingote o esos gramos de oro que se compró son de él y él eventualmente podría vender ese NFT a otra persona que lo haría, digamos que lo haría el nuevo dueño sobre ese oro que se compró inicialmente. Entonces es muy interesante porque se pueden hacer negocios de manera global y sin entregar, por ejemplo, el oro, pues ese sea un concepto de titularidad que permite representar, digamos que el valor del oro en un NFT. Entonces digamos que es otro de los ejemplos que te puedo dar y bueno, podrían ser muchos ejemplos. Lo importante aquí es, como les decía en un comienzo, es entender el concepto para que a partir del concepto uno pueda crear modelos de negocio que sean realmente innovadores y que se salgan un poco del esquema en un contexto, por ejemplo, que puede ser un contexto de hacer negocios a nivel global, no simplemente en los contextos o el contexto donde ya estamos acostumbrados. Bueno, emprendedores, este fue todo nuestro video acerca de blockchain, donde explicamos los conceptos generales y espero que te haya gustado un montón este video. Si así fue, no olvides darle like, clic en la campanita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.